Muy buenas tardes para todos. Es un gusto volver a encontrarnos acá. En esta vez vamos a tener la oportunidad de trabajar sobre el tema de formulación de proyectos. En la formulación de proyectos tenemos que estar pensando básicamente en la capacidad que tenemos de visualizar el futuro. ¿Qué es visualizar el futuro? Ese visualizar el futuro nos va a permitir encontrar dos mundos distintos, dos mundos que nos permiten estar en el hoy, en el presente y en el futuro con una realidad que hasta la fecha todavía lo tenemos en nuestras mentes. ¿Cuál es la historia que tenemos que trabajar en la formulación? Es la capacidad de imaginarnos una realidad futura que permita que a través del análisis del hoy, de un presente, logremos identificar los proyectos, logremos identificar las problemáticas para que a través de mi proyecto logremos convertir los problemas en soluciones. Entonces eso nos presenta un reto bien particular, que es la capacidad de encontrar dos mundos distintos. Le llamamos el encuentro de dos mundos. Uno, el de la gerencia como tal de proyectos, y dos, el de la capacidad que tenemos de visualizar ese futuro y con base en eso estar estableciendo las habilidades y destrezas propias del gerente del proyecto y del formulador del proyecto. ¿Qué nos permite eso? Miremos los dos mundos. Por un lado, en la formulación estamos incluyendo una serie de elementos que nos permiten realmente entender una situación futura. Con ese concepto entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es la mente del formulador? ¿Qué deberíamos llevar nosotros adentro? No quedarnos solamente en la construcción de un documento, un pedazo de papel, en el cual tenemos que expresar nuestras ideas, sino adicionalmente tenemos que visualizar cómo será ese proyecto una vez que ya sea aprobado, una vez que ya esté caminando y que lo podamos entregar como una carrera de posta, que podamos entregarlo a un gerente de proyectos que coge esa información y con esa información efectivamente empieza a hacerlo realidad. Luego entonces, este mundo inicial de la formulación es lo que nos permite a nosotros idear el proyecto y en la gerencia lo volvemos realidad. Sin embargo, en este cruce, en esta zona, hay un documento. Y entonces quisiera referirme a esos elementos que nos van a permitir entrar al mundo como tal y a la herramienta, que es la herramienta que nos permite diseñar esos proyectos. Se llama marco lógico. El marco lógico es un sistema que vino desarrollado desde los años 70 en pos de desarrollar una metodología que nos permitiera definir claramente qué es y cómo se formula realmente un proyecto en buen estado. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que hay una gran cantidad de inconvenientes. Los objetivos no cuadran, por un lado, las actividades al terminarlas, no logran los objetivos, los resultados no están claros y esa clase de cosas hace que ustedes finalmente encuentren una serie de inconvenientes en el momento de ejecutarlos. Y eso hace que debamos desarrollar un método que en los años finalmente ya 80s y 90s llegó al país y que permite realmente darle formalidad al proyecto. Así como en el mundo de la gerencia de proyectos hablamos del PMI, en la formulación de proyectos hablamos del sistema de marco lógico. Vamos a entrar un poquito en la herramienta para mirarlas. En ese orden de ideas, el enfoque de marco lógico, les decía, presenta dos situaciones. Por un lado, la situación actual. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Estamos en el presente, este es el instante presente, y lo que tenemos que hacer es sacar la fotografía de cómo está el hoy. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a trabajar una serie de herramientas. La primera de ellas es el cuadro de los involucrados. ¿Qué es el cuadro de los involucrados? El cuadro de los involucrados es hacer una lista de todos aquellos personajes o actores que puedan verse impactados por el proyecto que estás formulando. De tal manera que al hacer esa lista encontremos las necesidades, los factores de riesgo que pueden estar involucrados en ese cuadro de involucrados. Porque cada actor puede servir o bien para apoyar el proyecto o bien muchas veces para generar riesgo que pueda ir en contra de la implementación. Con ese cuadro de involucrados, ahora miraremos que forma parte de la situación actual, vamos a identificar una serie de problemáticas. Esa problemática es lo que nos permite finalmente enmarcar el proyecto. ¿Cuál es el problema central que hay que trabajar? El problema central que tenemos que solucionar una vez que hayamos hecho el cuadro de involucrados, identificamos el problema
y ese problema sigue siendo parte de la situación actual. Por eso miro hacia este lado. La situación actual hoy es esta. ¿Qué hace el formulador de proyectos? Coge esta situación actual y a través de un proyecto, que es lo que usted está haciendo actualmente, que es el que usted está formulando, lo convierte en una visión de futuro, de tal manera que los problemas del pasado los conviertes en objetivos concretos del futuro. ¿Por qué del futuro? Porque no se ha logrado, porque no se ha hecho. Entonces, esta siguiente parte, que es la otra herramienta, se llama análisis de objetivos, que en blanco y negro es coger la problemática que tienes acá y transformarla en positivo a nivel de objetivos. Una vez que tengas esos objetivos claros, ya estamos mirando hacia adelante, hacia el futuro. Con esos objetivos claros, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis de alternativas, es decir, cómo vamos o qué acciones en concreto vamos a desarrollar para lograr modificar esa situación problemática. De esta manera, con el análisis de las alternativas, llegamos a la construcción de la matriz de marco lógico. Esa matriz de marco lógico nos permite enrutar entonces la lista de actividades que tenemos contra el desarrollo de cada una de ellas. Miremos entonces un poquito más en detalle qué es cada una de ellas. En los involucrados, ¿qué estamos trabajando? Les decía, vamos a hacer una lista de los grupos de interés que se ven impactados de una u otra forma por nuestro proyecto. Y una vez que tengamos esa lista, vamos a empezar a mirar, poniéndonos en el sombrero de cada uno de ellos, cuál es el interés de cada grupo de interés, de cada uno de ellos, cuáles son sus intereses, cuáles son los problemas percibidos por ellos, no por nosotros, por ellos, lo cual significa que aquí, es muy importante decirlo, hay que hacer un trabajo de campo. Entonces, hablemos de una vez de un error fundamental en la formulación de proyectos. La formulación de proyectos no se puede hacer sin, o pues se puede, pero no debiera hacerse, no se debería hacer sin trabajo de campo. ¿Por qué? Nada más peligroso que un proyecto formulado desde el escritorio. Cuando hablamos de problemas percibidos, es problemas percibidos por ese grupo de interés. Llámese la comunidad, llámese el mismo medio ambiente, llámese los trabajadores, los socios. Estos personajes se ven impactados por el proyecto y en ese orden de ideas hay que empezar a mirar cuáles son los recursos propios que ellos realmente poseen para el proyecto y un tema que llamamos mandatos. Mandatos son esos parámetros que dan normatividad o que regulan la acción de cada grupo de interés. Cuando trabajamos en este formato, logramos identificar a los seres humanos que están detrás de los proyectos. ¿Qué son esos o cuáles son esos seres humanos? Es la capacidad de identificar quién está detrás de nuestro proyecto. Con base en eso, entonces, nos vamos a, una vez que tenemos una imagen clara de quién se va a ver afectado, al análisis de problemas. ¿Qué es el análisis de problemas? El análisis de problemas nos permite mirar cuál es la relación entre las causas y los síntomas. ¿Cuál es la causa que está generando la situación problemática en el proyecto y cuáles son las actividades que te van a permitir desarrollar la solución? Entonces, no podemos quedarnos solamente en los síntomas, que es la parte visible, lo que estamos viendo, como al nivel de este iceberg que tenemos acá. Y es que una cosa es lo que se ve y otra lo que no se ve. Usualmente trabajamos sobre los síntomas, pero no hemos erradicado las causas. La invitación es a que al hacer el análisis de problemas logremos identificar esas causas. ¿Cómo lo hacemos? Para ello tenemos entonces un árbol, lo voy a poner de esta manera. ¿Cuál es el problema central? ¿Cuáles son las causas que están en las raíces? ¿Y cuáles son las consecuencias del proyecto o de la problemática? En ese orden de ideas entonces trabajamos sobre un problema central que tenemos que identificar, unas causas que además forma parte de una lluvia de ideas que ustedes en su empresa debieran hacer con sus respectivos colaboradores para que la idea no salga de uno solo. El tema aquí no es, oh Dios mío, ayúdame que a mí se me ocurra alguna cosa para salir adelante, sino el tema es cómo entre todos logramos identificar las causas de los problemas. Una vez que tenemos esa lluvia de ideas, identificamos esas causas, identificamos el problema central, empezamos a mirar las ramas del árbol. Las ramas del árbol. Las ramas del árbol son esos efectos visibles que debiéramos mitigar a través de la formulación del proyecto. Con ese análisis que estamos haciendo, estamos trabajando en
la capacidad nuestra de identificar claramente el proyecto, de identificar a qué le debe pegar, cuál es el problema central y con base en eso empezar a analizar las soluciones de tu proyecto, ¿de acuerdo? Bien, si tenemos entonces ese árbol de problemas, miren lo que tenemos acá, causas, problema central y efectos, la idea es ahora convertirlo, como les decía, en objetivos. ¿Qué tenemos? Se nos convierten entonces en tema de medios, resultados esperados y fines. Esos fines es el fin último que tiene mi proyecto. Ok, ahí vamos a empezar entonces a hablar de una serie de objetivos que deben estar absolutamente alineados. Entonces, tengo un gran fin, que es el que me permite alinear todo el proyecto. No lo puedes desarrollar solo, sino realmente nos permite trabajar sobre la construcción de una vez de la matriz de marco lógico. ¿Qué tiene esa matriz de marco lógico? El fin, el gran logro del proyecto, luego los propósitos que serían esos componentes también y resultados que se van a ir logrando con las actividades. Tiene una relación que le llamamos lógica vertical. Miremoslo de esta manera. Lógica vertical la componen entonces el fin último del proyecto, los propósitos que se deben lograr. Si usted quiere, tiene que haber una relación entre esa finalidad y el título de su proyecto. Luego, esos propósitos que serían como cómo finalmente se va o qué quiere hacer con el proyecto, cómo lo va a hacer y cuáles son las actividades para lograr el alcance. Le llamamos lógica vertical, ¿por qué? Porque se abre como una especie de árbol. Entonces tienes el título que obedece a un objetivo particular, ¿no? Luego ese se abre, si quiere llamarlo, una especie de objetivos específicos, objetivo general, objetivos específicos, y por último tienes una serie de actividades. Esas actividades es la unidad mínima que tiene el proyecto. Luego entonces lo que deberías hacer es hacer una sumatoria de actividades que en conjunto te permitan lograr los resultados que has definido, y si esos resultados están alineados y están en conjunto, te permiten entonces lograr el propósito, y si tú logras tus propósitos, pues finalmente vas a lograr el objetivo final, la gran finalidad de tu proyecto. Y en ese orden de ideas, una vez que tenemos esa lógica vertical, nos vamos a lanzar a la lógica horizontal, y es que cada una de las actividades que ponemos tienen una serie de elementos. Cada actividad tiene una meta que deberíamos poder claramente medir. Eso significa que deberíamos incluir ahí elementos de tiempo, deberíamos incluir ahí la actividad como tal, y si es posible, ojalá siempre que tengamos la capacidad de medirlo. ¿Cómo? A través de los plazos de entrega o bien los indicadores. Esos indicadores que estamos teniendo acá nos permiten generar una medida. ¿Cómo vamos a evidenciar que esa actividad que hiciste sí se da? Y cómo ese indicador nos permite mostrar que se logró o no se logró la actividad que estabas trabajando. Siendo así, hay un elemento adicional que surge acá y son las fuentes de verificación. ¿Por qué? Porque una vez que has trabajado sobre los indicadores, sobre las metas, sobre las actividades, hay que empezar a evidenciar dónde está el comprobante o lo que me permite a mí comprobar que la actividad sí la realizaste. Siendo así, aquí que entran temas de documentos, en capacitación, listas de asistencia y todo aquello que me permita evidenciar, mostrar que la actividad sí se logró, pero es algo que tenemos que evidenciar. Usualmente tiene mucho que ver con documentos. Y entramos a la última parte, que es el tema de los factores externos. ¿Qué son esos factores externos? Le llamamos factores externos de riesgo. ¿Riesgo a quién? A la actividad como tal, ¿de acuerdo? Eso significa que cada una de esas actividades debiera analizarse el factor de riesgo, que desde el mundo de la gerencia de proyectos es uno de los 9 componentes del PMI, del Project Management Institute, que nos permite identificar todo el tema de la gestión y la gerencia del riesgo. Con la gerencia del riesgo identificamos estos factores externos. ¿Cuál es o cuál creen ustedes que sea el objetivo de definir y establecer esos riesgos? Precisamente,
El objetivo de esos riesgos es encontrarlos para lograr mitigarlos, para minimizarlos, para que podamos hacer acciones concretas que logremos que eso que puede ser peligroso para el proyecto se vuelva cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño y finalmente logremos que esa actividad no vaya a verse amenazada por esos factores externos. Con esto entonces, con esa construcción de marco lógico, ¿qué le haría falta trabajar al proyecto? Algunos me dicen, sí, tú lo estás diciendo que es que los personajes, ¿quién va a hacer qué? Deberíamos tener entonces, adicionalmente a lo que hemos planteado, un cuadro de involucrados, le llamamos un cuadro de involucrados. ¿Quiénes son esos? Esos son los personajes que van a ser parte de la ejecución del proyecto. Deberíamos tener entonces una lista de los personajes tanto de la empresa como externos, porque bien puede ser por contratación externa. Una contratación externa que te permita realmente tener el recurso necesario para poder hacer tu proyecto. Entonces, en ese cuadro, cuando sacamos esa lista de actividades y decimos quién va a hacer qué, es muy importante que definamos el perfil buscado de esos personajes, esos consultores externos. Usualmente, bien pueden ser firmas de consultoría o bien pueden ser consultores, personas naturales. Pero para ello, como no los tenemos que escribir en nuestro proyecto cuál sería el perfil de ese personaje. Ahora, si la actividad de la cual nos estamos refiriendo es un colaborador, es un personaje que está dentro de nuestra empresa, ¿qué deberíamos trabajar? Deberíamos anotar su perfil, su experiencia, su trayectoria, pero sobre todo hay un tema muy importante que es asignar las horas hombre que van a estar metidas en el proyecto y que nos va a permitir cuantificar finalmente después en un punto adicional, porque ¿qué le hace falta a nuestro proyecto ahorita? ¿Qué hace falta? La platica, sí señor, la platica. La platica que le llamamos la base de cálculo. ¿Qué es la base de cálculo? La base de cálculo es cómo ponemos todas estas actividades y las empezamos a costear. Ese costeo es el que nos permite a nosotros poder realmente identificar cuánto va a valer nuestro proyecto. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Seguramente, y la invitación es cuando sean externos, pedir cotizaciones para que, como lo decimos siempre, los datos no sean sacados ¿de dónde? De la manga, sino que tengan sustento, que tengan cifras, que tengan soporte. Luego entonces, cada proyecto que estamos formulando, preferiblemente si podemos tener las cotizaciones de los profesionales que nos van a permitir trabajar de una manera más concreta sobre la base de cálculo. De tal manera que no queden actividades sin costear, porque si eso pasa, ¿qué pasa? Si eso sucede, pues después nos toca a nosotros, en el momento de la gerencia del proyecto, sacar de ese muchas veces margen que no es tan grande, que es como el colchón del proyecto, para imprevistos. Esos imprevistos se los va comiendo poco a poco y no debieran usarse esos imprevistos en la medida de lo posible. Ahora, lo que pasa es que finalmente hay que hacer la actividad, no está cubierta y toca pues hacerla. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje aquí es que por eso hay que planear muy bien las actividades para que no tengamos que hacer uso de esos recursos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de personas con las cuales tenemos que identificar una problemática, bien sea que el proyecto sea empresarial o social. Una vez que tenemos identificada esa problemática, tenemos que convertirla a objetivos, que lo vamos a hacer a través de nuestro proyecto. Una vez que tengamos ese proyecto cubierto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es armar nuestra matriz de marco lógico, que se compone ¿de qué? De una serie de el fin, los objetivos, los resultados por lograr y las actividades que van a hacerse para lograr los resultados. Y adicionalmente, a nivel horizontal, vamos a estar trabajando ¿sobre qué? Vamos a estar trabajando sobre las metas, los plazos de entrega, las fuentes de verificación y los factores de riesgo. Con ese horizonte claro, nos pasamos a mirar quiénes van a ser las personas que van a ejecutar tu proyecto y luego nos vamos a pasar a la base de cálculo. De tal manera que aquí es muy importante empezar a cambiarnos un poco el sombrero. ¿Qué es cambiarnos el sombrero? Cambiarnos el sombrero es que tenemos que pensar en la fuente de los recursos. Finalmente, el objetivo cuando estás formulando el proyecto es que la idea quede clara y seguramente en todo proyecto, como lo veíamos en gerencia de proyectos,
necesitamos un sponsor. Este sponsor es el que pone, o patrocinador, es el que pone el dinero. Y aquí hay algo bien particular, y es que nos pasamos de el formulador a los criterios que tiene el dueño de la plata. Lo decimos de esta manera. El dueño de la plata aquí, en este mundo de gerencia de proyectos, es el que finalmente pone las condiciones. ¿Qué es poner las condiciones? Poner las condiciones, es decir, los requerimientos que nosotros necesitamos para hacer el proyecto son estas. Punto número 1, ¿qué evalúa el evaluador? El proponente. ¿Quién es usted? Tenemos que mostrar en nuestro proyecto cuál es la información nuestra, información financiera, qué tiene la organización, cuál es la trayectoria. ¿Para qué? Para que este proponente sea idóneo. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente lo que estás haciendo aquí, el objetivo es coger un dinero que está en la bolsa, el dinero, en la fuente, es su recurso, y tiene que salir de esa fuente de financiación y debe entrar a la empresa, a tu empresa. ¿Cómo lo haces? Demostrando que eres un candidato idóneo. Una vez que eres un candidato idóneo por temas de financiación, por temas de respaldo, de prestigio, de seguridad en la inversión, ¿qué evaluamos? La propuesta. Entonces, ahí revisamos el proyecto como tal, el proyecto de marco lógico, para mirar la coherencia de las actividades. Y con esa coherencia de las actividades, evidenciamos si el proyecto es y tiene o no futuro. ¿De acuerdo? Y una vez que tengamos la propuesta y el proponente evaluado, ¿qué miramos? La pertinencia del fondo. ¿Qué es la pertinencia del fondo? Bien, pues todo fondo tiene una serie de variables, usualmente de parámetros de operación. Entonces, ¿qué hay que mirar acá? Uno, el lugar en donde está operando, si es cobertura, si es nacional, si es local, si es a nivel mundial, que suelen ser fondos internacionales, ¿cuál es el país o la zona del mundo donde opera o no opera? Si no opera en el país en el que estamos, pues no tiene mucho sentido presentar en nuestro proyecto. Si la otra directriz es el público objetivo al cual va dirigido. Los recursos de financiación o de cofinanciación están dirigidos a una población específica. Si su proyecto no le pega a esa población específica, pues el proyecto no es pertinente para el dueño de la plata. Y en ese orden de ideas no podría coger y destinar ese recurso a su proyecto. No porque esté mal formulado, no porque sea malo, simplemente porque ese dinero no está dirigido a esa finalidad. Entonces, ¿qué hay que revisar en blanco y negro? Hay que revisar que el objeto de su proyecto esté acorde con el del fondo, que el dinero que tiene una serie de restricciones de contrapartidas de financiación. Entonces, una cosa es lo que usted pone en lo que le pide al fondo, solamente dinero en efectivo, como siempre. Aquí viene la contrapartida en especie, que es un porcentaje, y la contrapartida que usted pone en dinero, que es otro. Eso usualmente varía dependiendo de cada fondo. En el caso nuestro, FOMIPYME, por ejemplo, nos habla de un 65% que pone el fondo, FOMIPYME, y usted tiene que poner el otro 35%, ¿de acuerdo? Usualmente. Aunque esas políticas van cambiando también poco a poco. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si usted formula su proyecto, debe conocer los criterios de pertinencia del que evalúa su proyecto. Y adicionalmente, es muy importante, aunque la matriz de marco lógico y el sistema de marco lógico es el que regula realmente la presentación de la propuesta, no estaría de más, sobre todo si son fondos internacionales, revisar si no tienen su propio formato para la presentación del proyecto. ¿Para qué? Para presentar su proyecto en el formato de la organización. Entonces, su propuesta está amarrada al formato que tenga la organización. Si usted va y lo manda en el suyo, bueno, lo podrán evaluar, pero seguramente es muy probable que se lo devuelvan haciendo comentarios o correcciones, o adicionalmente diciéndole, oiga, muy bueno, pero por favor póngalo en nuestro formato. ¿Eso qué significaría? Que es una mezcla de los tres elementos: el proponente, la propuesta y la pertinencia. Formular un proyecto, adicionalmente, es llevar ilusión. Formular un proyecto es la capacidad de construir una idea y volverla realidad. Formular un proyecto tiene la capacidad
de transformar el mundo de todos aquellos a los que toca. Bien sea un proyecto interno en tu empresa, bien sea que estás desarrollando tu gente en un sistema de gestión de calidad, en un proceso, en un nuevo lanzamiento de un nuevo producto, en un modelo de negocio, una nueva línea de negocio, en un nuevo o en la fusión de una empresa. Todos esos son proyectos y esa formulación nos permite estructurar claramente lo que queremos hacer. Adicionalmente, si el tema es de componente social, un poco lo que estamos observando en esos tres, es muy importante y vas a adquirir recursos, es muy importante que pongamos, alineemos lo que estamos haciendo con el fondo, con el dueño de la plata. ¿Qué está buscando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que va a apoyar? De tal manera que mi propuesta permita realmente que yo pueda construir una oferta que a él le genere valor, en la cual él sienta que mi propuesta es lo suficientemente atractiva para que saque su dinero y finalmente me lo entregue. Le recuerdo entonces que la finalidad en la formulación es que el proyecto quede bien estructurado, pero usualmente tiene un elemento adicional que es atraer los recursos que son necesarios para lograr volverlo realidad. Y esos recursos usualmente son de alguien que tiene una serie de condiciones. ¿Cuál es el mensaje ahí? Ajustarnos a esas condiciones para que conociendo esas condiciones, hagamos una propuesta que se alinee de esta manera con esos términos y con base en eso, con nuestra experiencia, nuestra trayectoria y demás, tengamos la capacidad realmente de atraer esos recursos que nos van a permitir construir y armar ese sueño y volverlo realidad. Bien, cerremos con lo siguiente. Quisiera decirles qué ha hecho este mundo de la formulación para nosotros y cómo ha transformado nuestras vidas. Ese mundo de la formulación de proyectos nos ha permitido dinamizar organizaciones. En esos 16 años de trabajo en temas de proyectos, nos han permitido estar trabajando y entendiendo realidades organizacionales. Nos ha permitido movilizar organizaciones. Nos ha permitido realmente generar impactos sociales. Y en la medida en que como marco conceptual en la formulación de proyectos, una vez que haces el análisis de esos interesados, busques que ninguna de las partes sea perdedor o vaya a verse impactada de manera negativa por tu proyecto, tendrás la clave del éxito para formular tus proyectos. Que el modelo que esté dentro del formulador sea cómo uso mi talento, mi creatividad, mi ingenio, mis recursos, para que todos aquellos que están involucrados en el proyecto sean ganadores. De esa manera, seguramente todos van a querer, como decimos aquí, seguir jugando con usted. Pero en la medida en que generamos un proyecto que genere unos impactos negativos, el que va a recibir el impacto negativo, pues seguramente se va a resistir a trabajar con usted o a montarse en el proyecto, y de esa manera ahí puede haber un gran riesgo para todos. ¿Qué nos ha permitido la gerencia de proyectos? Lograr transformar un país. Nuestra invitación es, cada vez más hay fondos, hay recursos para que mis empresarios no lleguen a decirle, por favor al banco, deme una platica, sino para que usted, con una oferta de valor lo suficientemente sólida, importante y trascendente, pueda decirle, mucho gusto, soy Jorge Ardila y vengo a hacer negocios con usted. Y eso que usted me está ofreciendo, que son sus recursos, a usted también lo va a hacer ganador, porque yo voy a ser un buen cliente para usted. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos a la altura y que nos podemos mirar de tú a tú, para cambiar que esos proyectos estén financiados a punta de, yo los llamo mendicidad, y empiecen a ser financiados por oferta de valor, porque realmente lo que yo estoy ofreciendo es tan importante y tan trascendente que lo menos que uno podría hacer es entregarle el dinero para que lo utilicen de la mejor manera. Cierro el mensaje diciéndoles que en la formulación de proyectos tenemos la oportunidad de entregarle a un gerente de proyectos, que es el otro mundo. Recuerden que iniciamos diciendo que esto era la unión de dos mundos. Al gerente de proyectos el insumo necesario para que él se vuelva exitoso, para que él convierta esas ideas que quedaron escritas en un pedazo de papel y las vuelva realidad. Mensaje o lección de cierre. Dijimos, y cierro con este error. 1, no hacer trabajo de campo. Y 2, tal vez el más peligroso de todos, suponer
que la persona que está del otro lado entiende su proyecto. Y usted mira, ¿cómo así? Claro, porque es que el formulador, y más si es técnico, lo escribe de tal manera que lo entiende usted, con siglas, con comentarios, con apreciaciones, con un lenguaje muy técnico usualmente, que realmente aleja al evaluador de esto. ¿Eso qué significa? Que su documento debe estar lo suficientemente concreto, explícito y con las notas aclaratorias necesarias para que una persona que no tiene idea de su proyecto lo pueda entender. Blanco y negro, ¿cuál es el efecto? Es salirse de este sombrero y pararse del sombrero del evaluador, del personaje que está de la otra cara, del otro lado, para que usted, entendiéndolo, diseñe algo que se ajuste a su medida. Finalmente, me encantaría decirles que tenemos un gran reto y una gran meta, y es que los recursos que están llegando al país no se devuelvan, se devuelven del orden de millón y medio de dólares por año en los diferentes fondos, de los que conocemos, por proyectos que no están bien formulados. Y es un pesar que un país como este, con nuestra realidad, devuelva dinero que está dispuesto para el país porque no tenemos la capacidad de desarrollar un buen proyecto. Por eso nuestro interés en que ustedes desarrollen habilidades, competencias, de tal manera que puedan realmente convertirse en esos gestores de recursos y que con base en eso podamos construir esos sueños en realidad. El reto está ahí, el reto es para todos. Mi invitación hoy es: preparémonos a fondo, sigamos en este ejercicio de construirnos como un gran formulador y gerente de proyectos, para que entendiendo estas dos dimensiones nos permita realmente transformar y poner un grano de arena para que este país nuestro pueda ser diferente. De parte mía, muchas gracias, ha sido un placer volverlos a ver. Mil gracias, muy amables.